Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgracia y verdad. Hace exactamente 509 años, hubo un evento particularmente en la historia. El mundo fue testigo de una revolución que más que cambiarlo, porque lo cambió el mundo existente hasta ese momento. Un mundo que estaba en la Edad Media y se aproximaba a las lumbreras del Renacimiento y de la época de la Ilustración. Más que cambiarlo, nos trajo de vuelta a los cimientos mismos de la fe cristiana, la iglesia y, por qué no decirlo, la vida misma. Un hombre temeroso, pero muy temeroso de Dios, agonizando por no tener paz en su corazón, a pesar de que era muy religioso, fue traído a la vida por el poder mismo del Evangelio expuesto en las Escrituras. Y fue tal ese fuego que encendió el Evangelio en la vida de ese hombre que conmovió las estructuras religiosas existentes, incluso sociopolíticas. Y ese fuego permanecerá hasta la venida de nuestro Señor encendido. Por este mes y hasta el 2 de noviembre, como nos dijo nuestro hermano David, estaremos rindiendo homenaje a ese evento de la gracia de Dios, porque no fue el evento de un hombre, fue un evento de la gracia y la providencia del Señor, que no dejó que la fe se extinguiera bajo la cautividad de la religiosidad que busca encerrar a Dios en tradiciones y enseñanzas humanas que buscan, como Pablo le decía a Timoteo, apartarnos o desviarnos de la verdad. Pero el mismo Pablo le dijo a la iglesia, si mal no estoy, en Filipos, que la palabra de Dios no está presa. No la puedes encerrar en nada. Y cuando hablamos de que el evento se trató de la Reforma Protestante, ya sabes de qué se trata esto. Y cuando estamos hablando de la Reforma Protestante o de que nuestra fe es reformada, nos referimos a que está fundamentada en la teología de los reformadores, ¿ok? La cual se puede sintetizar en lo que se conoce como 5 solas. ¿Usted ha oído hablar de las 5 solas? Ok, la palabra sola en latín se puede traducir como solo o únicamente, ¿ok? ¿Y en qué consisten las 5 solas? Ahora le voy a decir cuáles son. Voy a darle un trasfondo un poco de cómo es que se dio la doctrina reformada. Si usted quiere más información, ser más exhaustivo al respecto, el hermano David le puede dar una buena clasecita de historia. Y que él me perdone también si cometo algún error aquí. Desde que la fe cristiana se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, por allá por el 300 después de Cristo, en el reinado de Constantino, el poder de la iglesia se expandió a todo el mundo gracias al respaldo que el Estado le otorgó. La iglesia pasó de ser un grupo de creyentes que creían en el mensaje de Jesucristo bajo la enseñanza apostólica a ser una fuerza considerable, ya con poderes no solamente religiosos, sino civiles. La Santa Madre Iglesia se consideró la única mediadora y dispensadora de la gracia de Dios para el pecador a través de los distintos sacramentos, ¿ok? Especialmente un par de sacramentos en particulares: la confesión de pecados y la penitencia. Con este par de sacramentos, la iglesia lo que hacía era dispensar, a través de los méritos que había logrado nuestro Señor Jesús, María y los santos. Ellos habían dejado un recaudo de méritos en el cielo para que toda persona que fallara en sus pecados y no pudiera justificarse o santificarse por sus buenas obras, pudiera de alguna otra manera adquirirlos y así ganar algunos años de ahorro de penas en el purgatorio. ¿Ok? ¿Cómo así? La iglesia reguló que en virtud de las buenas y malas obras el hombre podía perder su salvación.
pero para no perderlas a través de la confesión y la penitencia, podía pasar menos años en el purgatorio pagando por sus malas penas antes de llegar al cielo. Las penitencias, después de que uno confesaba sus pecados, consistían quizá en la repetición de ciertas oraciones, normalmente Padre Nuestros o Aves Marías. Se rezaban y con eso se cumplía una penitencia, pero comenzaron a expandir su nivel de alcance. Una penitencia, por ejemplo, por un pecado consistía en ir a visitar reliquias en diferentes lugares. ¿Cómo así reliquias? Algunas capillas o algunas parroquias tenían reliquias que seguramente fueron heredadas por los santos. Se dice que en este pocillo tomó chocolate el apóstol Pedro, por ejemplo. Es un ejemplo como tal. O guardaban incluso restos de muertos y mártires. Si tú tenías un pecado y el sacerdote te dispensaba la confesión, tenías que cumplir tu penitencia yendo a ver los restos de ese mártir. Entonces, al verlos y contemplarlos, además que tenías que pagar por verlas, entonces ya se te ahorraba un buen tiempo de años en el purgatorio. Y no solamente se te ahorraban para tu vida, sino para la vida de tus familiares. Si tú veías o creías que tus familiares seguramente no acumularon los méritos suficientes en vida para pagar la penitencia, entonces tú podías, entre más reliquias visitar o entre más confesión y penitencia realizar, pues ahorrarles también a ellos algunos añitos en el purgatorio. El asunto avanzó un poco más. Por ese tiempo se empezó a construir una catedral que visitó el amigo viajero Santa Fe, la capilla de San Pedro, ¿verdad? La capilla Sistina que llaman, ¿ok? Esa estructura, ese proyecto de construcción le costaba a Roma un dinero bien importante. Así que Roma, considerándose como la dispensadora absoluta de la gracia de Dios, emitió un decreto sacrosanto, entiéndase sacrosanto como un decreto que viene de Dios mismo y autorizado por Dios, que decía que usted podría comprar dispensaciones o indulgencias de Dios y eso le ahorraba algunos años. Hay un nombre, no me acuerdo el nombre, Tetzel. Eso, hombre, y no era David, pues. Entonces, Tetzel vendía indulgencias, se paraba en las plazas y uno de los métodos que utilizaba Tetzel era prender fuego, una llama de fuego y poner su brazo en ese fuego hasta que empezara a salir humo y oler a chicharrón, ¿cierto? Usted sabe qué huele eso. Y el hombre cantaba o recitaba algo que decía como esto: tan pronto como la moneda caiga en la caja, el alma del purgatorio se escapa y se salva. Era un método de mercadeo impresionante. La gente veía el fuego porque él les decía: miren, así debe estar su abuelo, así debe estar su tío, así debe estar su familiar allá en el purgatorio. Pague inmediatamente y verá cómo será libre de eso. ¿Ok? Eso sucedía. ¿Ok? Fuera de eso, el obispo de la iglesia de Roma, la iglesia consistía en un liderazgo a través de obispos, fue considerado con los años la máxima autoridad puesta por Dios en la tierra. Se le llegó a llamar el vicario de Cristo. O sea, imagínate, el vicario de Dios, el sustituto mismo de Cristo en la tierra, aquel que lo representara, y todo lo que éste dijera, el Papa se consideraba como infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que está sin error y que no erra. Déjeme leerle un poco acerca de qué sucedía con la autoridad del Papa en ese tiempo. Durante la Edad Media, la teoría papal se desarrolló aún más, afirmándose que el Papa era la suprema autoridad en la tierra. Aunque se reconocía la diferencia entre la autoridad secular y la autoridad espiritual, se afirmaba que tanto la una como la otra recibía su poder del vicario de Dios. Ya sabe quién es el vicario de Dios. Este concepto, promocionado por papas como Gregorio VII e Inocencio III, encontró la expresión plena en la bula. La bula es un decreto papal llamada Una Sanctam,
de Bonifacio VIII del año 1302 que dice, miren lo que dice la bula: declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es necesario para la salvación que toda criatura humana se sujete al pontífice romano. O sea, si tú quieres ser salvo, si quieres tener la gracia de Dios, te tienes que someter a lo que diga el Papa. Dentro de la Iglesia, el Papa es el tribunal supremo y cabeza del derecho canónico. Ningún concilio de obispos tiene autoridad a menos que él apruebe sus decisiones. El problema era que la responsabilidad administrativa y los deberes judiciales del Papa le impidieron atender en forma adecuada el aspecto pastoral de su oficio. Es decir, el Papa pasó de ser un pastor de ovejas a ser un emperador. El sistema jerárquico de la Iglesia hizo notoria la división entre el clero y las personas de a pie. O sea, era notorio la cantidad de cargos que se tenían en la Iglesia, hacía ver que la persona de a pie no tenía ningún recurso en su trabajo para considerarlo sagrado o su vida como santa, sino lo santo era lo que la Iglesia misma mostraba a través de sus líderes. Y esto derivó en niveles de corrupción realmente alarmantes. Esto se veía en prácticas como la simonía. ¿Qué es la simonía? Comprar por un cargo eclesial. Lo que hizo Simón el Mago cuando quería comprar el don del Espíritu Santo. De ahí viene la simonía de Simón. Yo quiero ser un diácono. ¿Cómo voy yo ahí? Yo quiero crecer hacia allá. Yo voy comprando lo que tenga que comprar para llegar allá. Además existía la pluralidad jerárquica, ¿Qué quiere decir? Que una persona dentro del clero podía tener varios cargos. Entonces podía tener buenos ingresos, ¿ok? Además, entre el papado y el obispado existía un alto nivel de concubinato. Es decir, mujeres que no eran sus esposas, de hecho no se podían casar, pero sus amantes tenían sus casitas por allí para ellos poder satisfacer sus cositas, ¿ok? Además de la venta de dispensaciones papales. Ahora, yo quiero hacer una salvedad con todo el respeto del mundo. Estoy contando historia, no estoy pretendiendo ofender la fe católica de personas aquí presentes, no la pretendo. Esto es historia y está registrada en anales tanto católicos como protestantes o como históricos sociales ateos. Esto es una realidad. La Iglesia Católica con los años vio su necesidad de reformarse e hizo quizás algunas reformas importantes que han tenido repercusión para el día de hoy. Pero esto es lo que existía en el momento, ¿ok? Yo quiero hacer esa salvedad. Algunos hombres, monjes o profesores, se intentaron levantar y cuestionar toda esta cantidad de abusos. A eso se les llamó los prerreformadores o protorreformadores. Estos denunciaron estas prácticas como antibíblicas y contrarias al Evangelio. Muchos de ellos murieron en la hoguera, murieron decapitados, murieron exiliados probablemente, y otros lograron quizá huir, pues la Iglesia tenía todo el poder civil para perseguir y encontrarlos donde quiera que estuvieran. Recuerdo un hombre, Pedro Abelardo, que quizá fundó la compañía de los Lolardos, que pudo huir y construir una comunidad centrada en el Evangelio, pero no tenemos más registro de ella el día de hoy. Qué bueno conocer un grupo de Lolardos, pero bueno, no tenemos existencia de ellos. No sabemos por qué llaman Lolardos tampoco, ¿ok? Sin embargo, un sacerdote, profesor de teología, quien además fue monje de la orden agustiniana, a través de sus estudios sobre el libro de Romanos, que era una clase que él daba en la universidad, así como la que dan David y Juan Camilo en Fundamentos, hay un buen periodo en Romanos, fue criticando la validez de la venta de indulgencias y la penitencia. Pero principalmente fue en su lucha personal por aquietar la culpa de su conciencia, que a pesar de ser un hombre realmente perfecto en piedad, era un hombre muy piadoso, no dejaba de acusarle. Este hombre buscó tener paz en su corazón y por eso quiso ser un monje, por eso quiso dedicarse al Señor, a pesar de que su dedicación fue por un voto que hizo después de un accidente que tuvo. Este hombre no pudo lograr tener paz en su corazón.
No sabía cuántas penitencias hacer, lloraba, sufría. Hay testimonios de monjes que fueron compañeros de él que le decían: está loco, no entendemos cómo puede llorar tanto. Si es tan bueno, ofrenda, es sacrificial, visita cuánta reliquia hay en el mundo conocido en el día de hoy, y ni así podía tener paz. Hasta que descubrió del mismo libro de Romanos, capítulo 1 y especialmente el capítulo 3, que la absolución de la culpa delante del juicio de Dios, es decir, el acto de ser declarado justo en el tribunal de Dios, lo que conocemos como la doctrina de la justificación, solo se obtenía por la gracia de Dios y por medio de la fe. Esto le trajo a este hombre una paz sin límites, pero sobre todo una libertad que pareciera que hubiesen soltado un Rottweiler a atacar. Impresionante, impresionante. Este hombre, con esa libertad infundida por el Evangelio, se propuso entonces a escribir una serie de sentencias. Ya había escrito unas antes, 97 si mal no estoy, luego escribió 99. Escribió una serie de sentencias, o llamadas así tesis. Usted ha conocido el término las 99 tesis de Martín Lutero. Este es el hombre del que le estoy hablando. Benja lo puede poner ahí, véalo ahí, tremendo, ¿cierto? El hombre, Martín Lutero, escribió sus sentencias o su tesis, y como el hombre era académico, las escribió y fue y las puso en la puerta principal de la capilla o parroquia de Wittenberg. Allá las puso, mírenlo ahí. Él las puso. ¿Por qué las puso ahí? No era en forma de denuncia, era porque esa puerta funcionaba como el tablero de los anuncios parroquiales. ¿Ok? Entonces las personas veían las cosas que habían ahí y decían: ay, van a discutir ciertas cosas, sobre todo los estudiantes. Ay, ve, el profe Lutero va a discutir aquellas cosas, vamos a leer un poquito, a ver, y lo discutimos en la próxima clase. Pero resulta que un par de estudiantes en particular la vieron tan llamativa que dijeron: esto hay que imprimirlo. Eso coincidió diosidencialmente con la invención de la imprenta, que estaba en esos Gutenberg recién la había sacado, y estos chicos, como pudieron, lograron imprimirla, y esas tesis no fueron propiedad del mundo académico, sino propiedad de toda la población, trayendo entonces sí una revolución. Esta revolución, Lutero tuvo que comparecer ante el mismo tribunal del Papa, del que salió milagrosamente vivo y que le permitió dar inicio a la reforma protestante, aunque no sin peligro. Estuvo perseguido y una persona que medio lo conoció lo tuvo que secuestrar un tiempo para que no lo buscaran y no lo encontraran. Lutero, al lado de personas como Juan Calvino, miremos a Juan Calvino allí, mírelo ahí, así teníamos la barba hace un tiempo, pero bueno. Y Ulrico Zwinglio, miremoslo ahí, mira el hombre, un poquito loco la cara, ¿verdad? Ellos trajeron la reforma que nos trajo de vuelta a la fe. Ellos no introdujeron algo nuevo. Yo quiero que usted sepa eso. Ellos simplemente descubrieron que el agua mojaba y que limpia, y trajeron al pueblo a eso. Y usted y yo estamos aquí gracias a ese evento. Gracias a ese evento usted y yo estamos aquí. Usted me está escuchando a mí, yo lo estoy viendo a usted. Gracias a ese evento estuvimos 3 días escuchando palabra de Dios que nos mostraba a Cristo en cada rincón de las Escrituras. ¿Okay? El legado de la Reforma Protestante entonces nos deja, no las inventa tampoco, sino que las pone al descubierto 5 máximas de nuestra fe que se convierten en un estandarte para la iglesia, sea de la denominación que sea. Sea de la denominación que sea. Esto aplica para todo lugar. La sola escritura o sola escritura. La sola escritura es la doctrina que dice que la escritura es nuestra máxima autoridad en cuanto a conducta y fe se refieren.
¿ok? Que solo en la Escritura está la voluntad de Dios y autoridad para nuestra vida, no hay nada por encima de ella. La segunda es la sola gracia, es decir, que la salvación y el acto de ser justificados es un acto de la gracia del Señor, fue porque Dios quiso, Dios no vio nada bueno en ti para escogerte, de hecho todo lo contrario, lo vio todo malo y por esa razón te amó y te salvó. La tercera de ella es la sola fe. Bueno, recuerden que sola significa únicamente. Sola escritura, únicamente la escritura. Solo la escritura. Luego la sola gracia, solamente por gracia o únicamente por la gracia. Ahora la sola fe, únicamente o solamente por la fe. ¿Qué quiere decir por la fe? Que si bien la gracia de Dios es la que nos salvó, la gracia de Dios también nos otorga el medio por el cual nosotros somos salvos, la fe. Es un regalo. Efesios capítulo 2, Harold lo va a predicar, dice, y esto no es don de ustedes, la fe es un don de Dios, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Ahora, todo esto es posible solamente y únicamente por Cristo, esa es la cuarta sola, solo Cristo. Esto se logró gracias al plan predeterminado de Dios Padre de salvar pecadores a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de su Hijo. Y todo esto tiene un resultado y es la quinta sola. La gloria de Dios, el crédito, a Él se le atribuye todo. Efesios capítulo 1, todos los beneficios de la salvación nos fueron dados para la gloria para la alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús. 3 veces se repite en Efesios capítulo 1 los beneficios de Cristo. En pocas palabras, la obra de Cristo nos devuelve al corazón mismo de por qué fuimos creados, para la gloria de Dios. Amén, amén. A través de estos 5 domingos nosotros vamos a exponer cada una de estas solas y tenemos 2 objetivos claros y puntuales. El uno es ayudarnos a comprender la historia de nuestra fe. ¿Por qué estamos aquí? Queremos entender eso. ¿Ok? Por eso muchas de las prédicas van a estar enfocadas en cómo los reformadores entendieron esto y sigue siendo vigente para nosotros hoy, a comprender la historia de nuestra fe. ¿Por qué estamos aquí? El segundo objetivo es cimentarnos en el Evangelio de la gracia de Dios y continuar creciendo como una iglesia cuya vida gira alrededor de esas buenas noticias. Nuestro deseo, nuestra oración ferviente y casi que nuestras lágrimas se vierten en que nosotros vivamos alrededor de la gran noticia del Evangelio, no otra cosa. ¿Ok? A mí me corresponde dar entonces inicio a esta serie de predicaciones con esta introducción que les di. Y por cierto, serán temáticas, pero también serán fundamentadas en la Escritura, porque entonces, si no, ¿qué estoy haciendo? ¿Ok? Y vamos a leer un texto. Vamos a leer entonces el texto que nos guiará esta mañana. Se trata de 2 de Timoteo capítulo 3 y como es una muy buena tradición en nuestra iglesia, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leer capítulo 3, versículo 14. Hace parte de una porción más larga que está desde el capítulo 10. Yo ahorita les voy a hacer alusión a ello. Versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta es la palabra de Dios. Vamos, mañana. A través de esta exposición, hermanos, yo quiero convencerlos, a través de la Escritura y a la luz de nuestra confesión de fe, de que la máxima autoridad de un creyente en fe y conducta es la Biblia. La máxima autoridad para un creyente en fe y conducta es la Biblia. Y yo quiero animarte también a confiar que Dios la ha provisto por un bien mayor para tu vida. ¿Sabes cuál es ese bien? Conocerlo a Él. ¿Ok?
Quiero convencerte de que la Biblia es tu autoridad para tus decisiones de fe, para tu vida, para tu obra misma, para tu conducta. Y quiero animarte a que confíes en ella, pues en ella Dios te está dando un bien mayor, el mismo. Amén. Y esto quiero invitárselos a ver a partir de 3 aspectos o 3 puntos acerca de la Escritura. El primero de ellos es que quiero que hablemos de la procedencia de las Escrituras. En segundo lugar, la utilidad de las Escrituras. Y en tercer lugar, el máximo regalo de las Escrituras. Procedencia de las Escrituras, la utilidad de las Escrituras y el máximo regalo de las Escrituras. Procedencia, ¿ok? Miremos el versículo 15. Le dice a él que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Y luego en el versículo 16 dice que toda Escritura es inspirada por Dios. La primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos aquí es: ¿a qué se está refiriendo Pablo con sagradas Escrituras? Yo le voy a decir a qué se está refiriendo: al Antiguo Testamento. Se está refiriendo a las Escrituras recogidas y redactadas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver la historia y la secuencia, progresión de cómo Dios empieza a revelar a los hombres. Primero a través de ciertas apariciones momentáneas, eso se conoce en el mundo de la teología como teofanías, si mal no estoy, o epifanías, teofanías. ¿Ok? Dios se va revelando, hablando claramente al hombre, apareciéndosele, haciendo ver sus obras, pero en la medida en que Dios se va revelando, va ordenando que por escrito se registren los eventos de esa revelación. Siendo los primeros eventos registrados los que están en el Pentateuco, pero principalmente los 10 mandamientos empiezan a convertirse en aquello que está escrito que rige la vida del pueblo de Dios. A partir de ahí se va dejando constancia, Dios sigue hablando a través de los líderes que va eligiendo, estos mismos van escribiendo o sus discípulos van escribiendo hasta consignar toda la manera en cómo Dios se reveló al pueblo, a su pueblo a través de los años hasta el exilio mismo en Babilonia y la dispersión pues obviamente de los israelitas a manos del imperio asirio. ¿Ok? El Antiguo Testamento fue el eje de la predicación de Jesús. Tú notas a Jesús citando el Antiguo Testamento como autoridad clara de Dios constantemente sobre su pueblo. El pueblo judío y ahora el pueblo creyente también, que hace parte del pueblo de Dios, consideramos este libro como nuestra autoridad. Aquí Dios ha hablado y Jesús es muy claro, cita de hecho Salmos diciendo el espíritu que inspiró la Escritura. Atacó a Satanás también, se defendió de sus tentaciones a través de la Escritura. Y nosotros podemos ver también, sobre todo en el libro de los Hechos, mírenlo bien, si quieren leerlo esta semana, genial que lo pueda hacer, o este mes. Mire las predicaciones de los apóstoles, predicaban a partir del Antiguo Testamento. Gracias a lo que el Espíritu Santo hizo a través de ellos pudieron entender todo lo que había en esas Escrituras y poderlo explicar claramente. ¿Ok? A veces muchas personas le tenemos miedo al Antiguo Testamento. No, es que en el Antiguo Testamento hay un Dios muy distinto al del Nuevo. No, te aseguro que no. Te aseguro que no. Realmente no. Si los apóstoles y Jesús predicaron a partir del Antiguo Testamento, eso habla de la necesidad que tiene para nosotros. Realmente no vas a poder entender el Nuevo Testamento si no es a la luz del Antiguo. La imagen de Jesús que tengas del Nuevo Testamento será incompleta si no está atestiguada y fundamentada por la manera en cómo Dios progresivamente se reveló. ¿Ok? Ahora, ya habiendo resuelto a qué se estaba refiriendo Pablo con las Sagradas Escrituras, podemos responder la siguiente pregunta: ¿qué significa que son inspiradas? ¿Ok? Aquí tenemos que hacer una claridad. La primera claridad es que la palabra traducida allí como inspirada es literalmente exhalada. Exhalada por la misma boca de Dios. Es decir, que el origen de la Escritura es Dios mismo. Quizá los traductores están describiendo inspiración por lo que nosotros hemos aprendido que es la inspiración. ¿Ok? La inspiración se entiende como el proceso a través del cual Dios es el supremo director y supervisor de todo lo que las Escrituras consignan. ¿Ok? Esto no significa que Dios, algunos entienden la inspiración de como que Dios estuvo dictándole a los autores, en algunos casos fue así.
El autor de Génesis recibió dictación de Dios, ¿ok? Siendo Moisés este. Pero otros simplemente recibían una revelación y escribían al respecto. Esto quiere decir que la inspiración significa que él capacitó a los diferentes autores de la escritura con dones y utilizó sus habilidades comunicativas, en este caso literarias, para dar a conocer lo que él quiere que los hombres sepamos de él. Por eso tú puedes encontrar que la Biblia está dividida en diferentes géneros literarios. Encontramos historias, encontramos listas de virtudes, encontramos profecía, encontramos literatura apocalíptica, encontramos libros de sabiduría, aún los mismos evangelios son considerados una narrativa, encontramos cartas, y todo esto nos está queriendo mostrar la multiforme gracia de Dios utilizando esas habilidades literarias, ¿ok? Habían hombres expertos en poder construir historia. En Muestra a Cristo escuchamos un predicador, Matt Smethurst, hablándonos del libro de Ruth, y nos hacía ver todos los componentes y señales literarias que teníamos que tener en cuenta para ver lo que había allí. Ironías, sarcasmo, humor, contradicciones que tú veías, intencionales, para que el pueblo pudiese entender mucho mejor el carácter del Señor. Entonces la inspiración es el proceso a través del cual Dios dirige, supervisa, coordina todo lo que los autores de la escritura en sus habilidades y capacidades escribieron. Eso significa inspiración, ¿ok? Por eso es quizá lo están traduciendo así, pero la palabra literal es exhalado, y exhalado nos habla directamente, miren, lo que hay aquí, Dios lo ha ordenado. Lo que hay aquí es la misma voluntad de Dios para los hombres, ¿ok? Eso tiene algunas implicaciones. Y vamos a utilizar algunas palabras derivadas de la Reforma, no de los reformadores, pero sí de la Reforma misma. Esto significa que si la Escritura es exhalada por la boca de Dios, entonces no tiene error, es inerrante, no tiene error en sí misma. Las supuestas contradicciones que tú puedes ver en la Escritura se resuelven a la luz de la misma Escritura. La misma Escritura se interpreta a sí misma. También inerrante significa que en los manuscritos originales, es decir, los manuscritos escritos, eso se les llama agiógrafos, es decir, los manuscritos santos escritos por los apóstoles y ellos, no hubo error. Nosotros sí puedo reconocerte que tenemos copias de las copias de las copias de las copias, pero aquí quiero ayudarte a ver lo hermoso que ha sido Dios con los manuscritos copiados una y otra vez. Mira, si tú te pones a investigar un poco acerca de literatura antigua, tú te puedes dar cuenta que a lo sumo escritos antiguos no tienen más de 6 copias. Platón, por ejemplo, no tiene más de 6 copias y no te imaginas la disparidad que hay en cada una de esas copias. En la Escritura hay más de 20,000 manuscritos copiados. ¿Y sabes cuál es la exactitud? Te estoy hablando en términos científicos, no religiosos. 99.6% de exactitud. ¿Por qué este dato es importante? Porque cuando un crítico textual, como lo llaman, cuando un crítico textual coteja un manuscrito con el otro, se puede dar cuánta exactitud hay con respecto al manuscrito original. Entonces tenemos un 99.6% de certeza de que lo que hay aquí es cierto. Bueno, Fede, pero es que hay un 4% de error. ¿Sabes en qué consiste ese? Es un punto 4. Uy, sí, hola, muchas gracias. Ese 0.4% de error. ¿Cómo? ¿Qué hacemos con ese 4%? Ese 4% de error, bueno, lo que sea, ese pequeño porcentaje de error. Ese pequeño porcentaje de error no es un error de contenido, son errores quizá gramaticales y de puntuación, palabras que quedaron muy pegadas unas a la otra. Estamos hablando de que eso no lo copiaban en una imprenta ni en una impresora. Estamos hablando de hombres que copiaban la escritura a mano, capacitados, muy bien capacitados. Pero imagínate un hombre a las 2 o 3 de la mañana copiando y que se le vaya el sueño y se le vaya el lapicero. No escribió cosas, no escribió herejía, simplemente le fue la mano y no se pudo entender qué había después de ahí. Entonces se tratan de llenar esos vacíos. Por ejemplo, Juan Camilo hace muy bien esa práctica.
Cuando usted ve en la Biblia que están como en cursiva las palabras, quiere decir que no están en el manuscrito original. Entonces lo que hacen los traductores es tratar de entender el sentido. ¿Por qué? Porque ahí está ese vacío, quizá por un error del copista, pero no es un error de contenido, no es un error doctrinal. Jamás será un error doctrinal. Toda la doctrina y suficiencia que nosotros necesitamos saber de Dios está ahí. Los problemas que hay en la Escritura son técnicos y lo ha comprobado cualquier persona que se haya dedicado a leer e investigar un poco de la Escritura. Estas investigaciones han llevado a hombres ateos a la fe en Dios. Recomiendo leer el caso Cristo de Lee Strobel, por ejemplo. ¿Ok? Evidencia que demanda un veredicto fue escrito más bien por un pastor apologeta, pero Lee Strobel fue un periodista ateo que se dedicó a investigar la fe de su esposa. Decía, Dios se me llevó a mi esposa, yo necesito saber qué clase de Dios se llevó a mi esposa. Empezó a estudiar la evidencia a nivel periodístico y se convirtió al cristianismo. Otro hombre también es J. Warner Wallace. Ese es más de moda porque de él se inspiraron para escribir Dios no está muerto. Él sale allí, tiene 4 libros fantásticos. Entonces él muestra a nivel de periodismo cómo la Escritura es veraz, cómo la revelación que Dios hace en la Escritura de su Hijo Jesucristo, su muerte, su resurrección es completamente veraz. ¿Ok? También eso nos lleva a una segunda palabra. La segunda palabra es que es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Bueno, ya hablemos que en la Escritura no hay error. Infalible es que no falla, que no erra en lo que enseña, ¿ok? Que es claro. Puedes confiar en la Escritura. Si la Escritura te está diciendo que así es, confía que en eso no hay error. Hay personas que de pronto desconfiamos. Esto es un caso en Mateo 18, que nos dice que si tenemos un problema o si un hermano está pecando, tenemos que ir a hablar con él. En lugar de obedecerle a la Escritura, más bien le contamos a fulanito, a peranito y a menganito y hacemos un nido de murmuración impresionante por no creerle a la Escritura. Pero si tú vas a Mateo 18, hablas al hermano con un espíritu de mansedumbre para ganarlo, lo vas a ganar y vas a decir, sí, es verdad. Y así en infinidad de casos, ¿ok? ¿Qué nos quiere decir entonces que la Escritura es inerrante e infalible? Porque viene de la misma boca de Dios, es decir, que no hay autoridad por encima de ella. El debate que se suscitó antes de la Reforma era quién tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Roma tenía, y eso también es real, tiene 3 voces de autoridad distintas: la tradición, la Escritura y el magisterio de la Iglesia. ¿Qué quiere decir la tradición? Que todo lo que nosotros hemos recibido tradicionalmente en nuestras prácticas, eso mismo es la voz de Dios. ¿Qué quiere decir el magisterio de la Iglesia? Que solo la Escritura debe ser interpretada por los doctores de la Santa Madre Iglesia y no deben haber otros. ¿Ok? Y la Escritura misma como la palabra de Dios. Pero cuando tú te pones a investigar esas 3 voces de autoridad, ¿a qué pelean? ¿A cuál te sometes? Ese era el problema. Había una persona que estaba tratando de ser una autoridad por encima de las Escrituras. No había fundamento por lo cual esa persona lo podía hacer. Incluso había otro movimiento de personas que estaban tratando de robar la autoridad para sí. Se le llamó el movimiento conciliarista. El movimiento conciliarista decía que solamente los concilios de la Santa Madre Iglesia son los que tienen una autoridad infalible. No. Los reformadores dijeron no, porque se contradicen. Hay hombres ahí y estamos hablando de hombres peleando contra Dios. Por favor, o sea, no tiene comparación. Entonces, nosotros podemos ver en un autor como Zwinglio, él fue el autor de la sola Escritura. Este fue un hombre que rechazó predicar a la luz del leccionario católico que existía en ese tiempo. El leccionario católico, un libro de instrucción sobre oraciones y libros que se debían leer una y otra vez, y el hombre dijo, no, ¿por qué? La Escritura la puedo predicar versículo por versículo, porción por porción, y puedo instituir a mi gente y puedo enseñarle a través de la misma Escritura misma. Eso llevó al hombre a ser destituido como sacerdote. Muchos problemas sufrió Zwinglio en Suiza, pero en últimas logró establecer que la autoridad última es de la Escritura. La vida del ser humano es compleja, hermanos. Se desenvuelve en diferentes áreas y en cada una hay un rol que desempeñar. Además, en cada una de estas áreas nuestra tendencia es buscar
referentes, voces autorizadas que nos dirijan ante todos estos desafíos que se presentan. Nuestra primera voz de autoridad quizá fueron nuestros padres y aprendimos de ellos, o lo que fueron nuestras figuras paternas. ¿Okay? Nuestro comportamiento casi que en su totalidad es moldeado por cómo nos criaron. Luego, al entrar a la escuela, fueron los profesores quienes fueron la voz de autoridad, después los amiguitos, y seguimos creciendo, y luego, cuando ya nos hacemos un poco maduros, nosotros nos damos cuenta que casi todas las áreas de la vida tienen una voz de autoridad. Ante cualquier objeción, ¿me hablan del carro? No, eso fue lo que dijo el mecánico. Oíste, pero vos deberías tomar tal cosa. No, es que el doctor me dijo. ¿Ok? No, es que vos deberías meter la plática en tal. No, es que mi asesor financiero me dijo aquello. Todos tenemos voces de autoridad, incluso en el ámbito religioso. Es que el pastor dijo. Pero en términos de fe, ni siquiera la máxima autoridad es el pastor. Si el pastor tiene una autoridad, es una autoridad que deriva de la Escritura y siempre debe ser ejercida, sometida a la palabra de Dios. Lo que la Escritura diga, hermanos, debe ser luz y lumbrera de nuestro camino. Como dice el Salmo 1, es bienaventurado aquel que se deleita en la ley del Señor. Es como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas. El contexto de segunda de Timoteo, del texto que estamos leyendo, estamos hablando de que Pablo, esta es la última carta que Pablo escribe. La escribe desde la prisión a pocos meses de morir. Necesita a su discípulo urgente para hacerle saber: tú eres quien toma ahora el testimonio. Y te voy a instruir y te voy a decir que no debe ser negociable para tu vida. La Escritura y la enseñanza de ella no debe ser negociable para tu vida. Sí, Timoteo tendría una labor muy dura. Es que Timoteo no solamente iba a pastorear en Éfeso. Timoteo iba a ser el vicario de Pablo. Iba a ser la misma voz del apóstol Pablo. Imagínate la labor que tendría. Y solamente podría representar bien a ese apóstol con A mayúscula si su vida estaba dirigida, gobernada por las Escrituras mismas. ¿Qué son las Escrituras para ti, hermano? ¿Es tu voz de autoridad? ¿Es tu voz de autoridad para tu soltería? ¿Es tu voz de autoridad para tu crianza? ¿Es tu voz de autoridad para decisiones en el trabajo, en el hogar, en el matrimonio? ¿Es ella tu voz de autoridad? ¿O qué es tu voz de autoridad? No hay manera de conocer correctamente a Dios si no es por la Escritura. Es la única fuente de fe. Pablo lo dice en Romanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La importancia que Dios tiene para tu vida, lo dijo Jesús, es la misma importancia que tú le das a la palabra. Así que no me pretendas venir y decir que 15 minutos en la palabra y amas mucho a Dios con solo 15 minutos a la palabra en la semana. O como decía el pastor Diego Cardona, no me vengas a decir que tú te alimentas de un almuerzo semanal. Procuraremos aquí darte un buen banquete. Yo trabajaré mi vida para que te vayas bien alimentadito. Pero si tú no puedes vivir de un almuerzo semanal, ¿por qué pretendes vivir de la predicación de la palabra en la semana solamente? La importancia que le des a ella es la importancia que le des a Dios. ¿Quieres escuchar a Dios audiblemente?, dijo John Piper. Lee la Biblia en voz alta. Y creo que como comunidad quiero invitarles a hacer un ejercicio. Yo lo hago constantemente con los líderes. ¿Qué tal si cuando te encuentres con un hermano le preguntan cómo te habló Dios en la Escritura esta semana? ¿Cómo te habló Dios? Dime. No me vengas a decir que te habló a través de un pajarito que cantó muy bonito. Dime cómo te habló. Hermano, necesito la palabra. Trae consuelo a mi vida con la palabra. No me pretendas visitar a mí enfermo si no me traes ese pan de vida que me dé esperanza, por favor. Hagámoslo. ¿Cómo te habló Dios esta semana? La Biblia entonces ya morí aquí. La Biblia entonces es nuestra máxima autoridad porque ella es la misma voz de Dios. Todo lo que está escrito se hizo bajo su dirección y guía. Hoy voy a hacer lujo de mi sobrenombre, predicador de tiro largo. Pero si Dios quiso hablarnos a través de la Escritura es porque tiene sus propósitos para ellos. Miremos en segundo lugar la utilidad de las Escrituras.
¿Ok? Miren el versículo 15. Versículo 15 empieza con no, estoy mal de lucidez. Empieza con la palabra sin embargo. ¿Ok? La conjunción. Sin embargo, es una conjunción adversativa, es decir, que plantea un contraste con lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que Pablo le está diciendo a Timoteo que en los últimos tiempos vendrán hombres engañadores, amadores de sí mismos, codiciosos, que tienen sus propios intereses. Estos hombres no tienen amor, son implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, envanecidos. Están un montón de hermanos que desvían a otros, sobre todo a las mujeres, se las llevan a sus casas para... Timoteo, sin embargo, tiene que aprender todo lo contrario, lo que vio de Pablo. ¿Y qué vio de Pablo? Un hombre aferrado a la palabra de Dios. La primera utilidad que nosotros vemos en este texto, a la luz de su contexto, es confrontar a los falsos maestros, cuidar y proteger a la iglesia de la falsa enseñanza. Aprendimos en 1 Timoteo que eso es claro, ¿verdad? Es a través de la enseñanza de la doctrina de la Escritura en cómo uno confronta la falsa enseñanza. ¿Ok? La segunda utilidad que nosotros vemos aquí, las voy a hablar dinámicamente, es enseñar. Mírenla ahí. Toda escritura es inspirada, versículo 16, y útil para enseñar. ¿Qué quiere decir enseñar? Que en la escritura aprendemos acerca de Dios, aprendemos acerca de su carácter, sus cualidades, sus atributos, sus mandamientos, sus caminos. Lo que necesitamos saber de Dios está ahí. Es una herramienta de aprendizaje. ¿Okay? Juan Calvino nos dice que hay algo que además nosotros aprendemos de la Escritura. Aprendemos de nosotros mismos. Él dice que en la medida que conocemos a Dios, más nos damos cuenta de nosotros y nuestra condición delante de Él. O como decía un gran profesor y mentor, la Biblia es el texto que interpreta al lector. Tú crees que estás leyendo la Biblia, ella te está leyendo a ti. Eso es otra manera de entender que la Biblia se interpreta a sí misma. Ella tiene la autoridad para leerte, para ver qué es lo que hay en ti. Y mira la conexión que esto tiene con las siguientes utilidades. Reprende. ¿Qué es reprender? Es gritar y llamar la atención. Si yo veo que mi hija está por un mal camino, que va a suceder un accidente, le grito: Lucía, Julieta. Al escuchar mi voz en voz alta, ellas son reprendidas inmediatamente sobre algo que debe estar pasando, ya sea que se estén portando mal o estén en un mal camino. ¿Ok? La Escritura nos habla duro y claro con respecto a nuestro pecado, expone nuestra condición caída, pero no solamente nos deja ahí exponiéndonos, sino que nos corrige. Es decir, que nos ayuda a tomar nuevamente el camino, a no desviarnos de este. Confronta y cambia nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Hay un principio reformado y es el principio de reformado siempre reformándose. Es decir, que los reformadores entendieron que tienen que estar constantemente expuestos a la Escritura para seguir creciendo en fe, para seguir creciendo en su vida de piedad. No hay otra manera. Ahora, otro de ellos es que instruye en justicia. Qué bonito. No solamente nos dice qué reprende y qué corrige, sino cómo conducirnos como Dios quiere. Nos instruye en eso. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros fuimos salvos por gracia para andar, somos hechura de Dios para andar en las obras que Él predeterminó de antemano que anduviésemos en ellas. Esa frasecita de que a mí nunca me enseñaron a ser un buen padre, a mí no me enseñaron a ser un buen esposo, a mí no me enseñaron a ser un buen trabajador, a mí no me enseñaron, se cae por su propio peso en estas páginas. Si no era así, aquí hay redención y puedes cambiar. Puedes ser una esposa según Dios aquí, puedes ser un esposo según Dios aquí, puedes ser un padre según Dios aquí, puedes ser, sí, también una persona que vive su soltería según Dios aquí. Puedes vivir tu vida según Dios aquí. No hay excusa. Ahora mira el fin último de ello.
Miren lo que dice el final del versículo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. El fin último de aprender de Dios, de ser reprendido, de ser corregido, de ser instruido en justicia, es la santificación. ¿Qué es la santificación, pastor? La santificación es el proceso mediante el Señor, a través de su Espíritu Santo, te forma a la imagen de Cristo. Pero miren cómo dice, cuando usted entra a una empresa nueva y tiene que realizar ciertas cosas, usted necesita de una dotación, ¿verdad? Necesita tener dotación de ropa o de implementos, de un computador, de lapiceros. Yo exijo una alta dotación en lapiceros y cuadernos. La necesito, por no decir que la quiero mucho. Necesito dotación para poder llevar a cabo mi labor. Qué bonito es saber que la Escritura te capacita, te habilita, te da el poder para llevar a cabo la obra de Dios. O sea, no te deja a tus expensas. Maravilloso, ¿verdad? Hermanos, nosotros a veces nos quedamos solamente en la aplicación útil de la Escritura, la enseñanza, y no ponemos en práctica lo que dice. Nos volvemos, como dice Santiago, no hacedores de la palabra, oidores, no hacedores. Y Santiago utiliza una metáfora excelente. Es como que el que no obedece la palabra es como que el que se mira a un espejo y luego sigue con la vida igual. Y luego sigue, o sea, imagínese que usted se ve a un espejo y ve de pronto una protuberancia allí, o un pequeño granito verde o amarillo, y usted no se lo quita. Y usted no se lo quita. O ve que tiene sucia la cara, o ve que no se ha organizado el cuello y no se lo organiza. Eso es lo mismo que escuchar la Escritura y no obedecer. No me importa esto, prefiero andar con mi vida perdida, sucia, manchada. ¿Ok? Y quiero invitarte a algo. Les voy a mandar a través de Giselle al chat general un pequeño devocional que te puede ayudar a crecer en las Escrituras, para que al leerlas puedas desarrollar una actividad mediante la cual tú puedas aprender de Dios, ser reprendido, ser corregido y ser instruido en justicia. O a través de las 4 Cs que los predicadores tenemos. Si estás leyendo la Escritura, un capítulo o una porción, aplica estas 4 Cs. La primera es: ¿cómo este texto me consuela? ¿Cómo este texto me conecta con el corazón de Dios? ¿Cómo este texto me corrige? ¿Y cómo este texto me qué? Se me olvidó el otro. No, consuela, corrige, conecta. ¿Pero por qué se me olvida? Confronta. Confronta. Conecta, corrige, confronta y consuela. Si al menos tú puedes tener un diario de devocional respondiéndote a esas preguntas, yo te garantizo crecimiento al varón perfecto, imagen de Dios. ¿Ok? Podemos concluir esto diciendo que la palabra de Dios no es solamente fuente de información acerca de Dios, sino que es fuente de transformación. ¿Ok? Ahora, ya pudimos entender que las Escrituras han de ser de nuestra mayor autoridad porque ya son exhaladas por la boca de Dios. Tienen el fin de no solamente darnos a conocer a Dios, sino santificar nuestra vida. Pero esto quedaría incompleto si no vemos el mayor regalo que la Escritura nos puede dar. Versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nota el encabezado? Antes de cualquier utilidad que la Escritura pueda tener, hay un encabezado. Ese encabezado son las buenas noticias. Lo primero, miren qué es lo primero por encima de todo. Si yo comienzo a leer la Escritura como una fuente de enseñanza, de corrección, de reprensión y todo lo demás, entonces yo voy a estar viviendo una vida moral. No se puede vivir lo que la Escritura quiere que yo viva si mi vida no ha sido transformada. ¿Por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pueden hacer las Escrituras? Mira, es lo que pueden hacer las Escrituras. Por eso Pablo llama al Evangelio poder de Dios. Te pueden dar la sabiduría, es decir, como nos enseñaba Juan Camilo, excelente explicación, la sabiduría espiritual que tenemos que tener para entender realmente a Dios, porque Dios es espíritu.
Solamente se puede discernir por el Espíritu Santo el regalo de las buenas noticias del Evangelio. Las Escrituras nos muestran a Cristo mismo, nuestro Salvador. Las Escrituras lo revelan lo grandioso que es Dios revelado en Cristo. Jesús le decía a los fariseos: escudriñen las Escrituras porque en ellas ustedes creen que tienen la verdad. Y saben que si ustedes creen que en ellas está la verdad, ellas dan testimonio de mí. A Nicodemo lo cuestionó hablándole de la salvación, diciéndole: tú no entiendes esto, eres maestro de Israel, es decir, alguien que supuestamente conoce todas las Escrituras, y no entiendes que tienes que nacer de nuevo, no entiendes que en Ezequiel capítulo 35 se te fue prometido un cambio de corazón para ser salvo, no lo entiendes. A los discípulos en camino de Emaús, tristes, llorando porque se había muerto su Señor, les da una clase de teología bíblica espectacular, magistral, diciéndoles, enseñándoles todo lo que estaba escrito en las Escrituras acerca de Él. Toda la Escritura nos revela a nuestro amado Salvador. Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo empieza hablando del Evangelio como aquel que está revelado en las Escrituras, hijo de David y en los profetas. ¿Cómo descubrió Martín Lutero el Evangelio? Con la Escritura. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Allí se abrieron esos ojos espirituales, se encendió esa llama y dijo: ¿cómo el mundo con el Evangelio? Porque el mundo necesita el Evangelio. Uno de los mayores aportes de los reformados a la Escritura es reconocer que la Biblia es cristocéntrica. Todo lo que Dios nos ha revelado allí tiene como fin darnos a conocer a su Hijo. Y al conocer a su Hijo, podemos conocerlo a Él. Porque Él es la imagen del Dios invisible, la representación exacta de su naturaleza. La Escritura se nos revela que nosotros también tenemos una voz de autoridad, que este mundo fue creado bueno por la palabra de Dios, es bueno, comandándole al hombre cómo debía ser su vida, qué no debía ser, pero el hombre consideró que su voz de autoridad sería la última. Yo seré el que considere lo que es bueno y malo para mi vida. Yo le creo a esa serpiente, yo le creo a ese demonio que me dice que puedo ser como Dios y puedo ser Dios de mi propia vida. Y a partir de allí, el Señor tratar de alcanzar a personas pecadoras a través de sus revelaciones y decirles en un momento de la historia que la palabra de Dios, la palabra misma de Dios, Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra que trajo desde la inexistencia, la existencia, se hizo hombre, se encarnó. La mente de un judío no podía asimilar esa palabra descrita, Proverbios 7, si mal no estoy, Proverbios 7, si mal no estoy, o es Proverbios 3, esa palabra, esa sabiduría que estuvo con Dios creándolo todo, es un hombre, sí. El verbo mismo, el que le da sentido y propósito a la vida. No es un concepto, no es un objetivo, no es un logro. Es una persona. Es Cristo. Que Pablo le recuerde esto a Timoteo nos dice que no solamente los no creyentes necesitan escuchar esto, nosotros necesitamos el Evangelio. Nosotros necesitamos el Evangelio, necesitamos vivir alrededor de esa maravillosa noticia que nos puede hacer descansar y confiar en lo que Dios hizo por nosotros. La Escritura, entonces, es nuestra máxima autoridad de fe y conducta porque ella ha sido exhalada por la boca de Dios. Dios coordinó los eventos y los dirigió para llevar a cabo sus planes en esa redacción. Ellas son útiles porque proveen todo lo necesario para conocer a Dios y para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo.
Y es al Hijo de Dios, a Jesús mismo, a quienes ellas revelan con mayor exactitud para llevarnos a paz con Él. Pero hay algo más. Yo quiero invitarte a que mires tu Biblia. Los que tengan una Biblia física, incluso si la tienen en el celular, mírala ahí, mira el YouVersion ahí también. Mírala, mira sus páginas, mira lo que has subrayado. Mírala, por favor, quiero que la mires, que la observes. Aun si la quieres oler, huélela. Mírala, tócala. Por favor, hazlo. Mira lo que hay allí donde sea que lo hayas abierto. Tú sabes qué costó que tuvieras esa Biblia en tus manos. Tú sabes lo que costó. Yo te voy a decir lo que costó. A este hombre Martín Lutero, en el juicio en Worms, se le pidió retractarse de sus escritos y de sus tesis. Este hombre dijo: me van a tener que dar un día, no les puedo responder ya. Y pasó toda una noche orando y llorando, pidiéndole al Señor que tuviera bien salvarlo de ese tiempo, que sabía que se avecinaba su muerte. Llegó el siguiente día y le fue preguntada la misma pregunta: ¿usted se retracta de esos escritos? ¿Son suyos? Sí, usted se retracta de eso. Y mire la respuesta de Martín Lutero: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, pues es peligroso hacer algo en contra de la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Y lo ayudó para escribir un Nuevo Testamento que puso en manos de todo el pueblo y transformó la vida no solamente religiosa. Ustedes saben por qué existe la clase media: por la Reforma Protestante, existe por eso. Por eso existe la clase media, las economías de libre mercado. Así usted diga que son opresoras, no, liberaron a una humanidad que estaba siendo oprimida por el feudalismo del medioevo. Recuperó el sentido sagrado del trabajo. El trabajo no lo hizo Dios como castigo, maldito negrito del batey. No lo hizo Dios como castigo. Lo hizo como una bendición para transformar esta tierra y hacerla fructífera como Él la diseñó que fuera. Pero hay más hombres. William Tyndale, el primer hombre en traducir la Biblia del griego al inglés, quemado en una hoguera, y sus discípulos decapitados. Y usted la tiene en español gracias a un par de personajes que pasaron de ser católicos romanos a protestantes: Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Nos la trajeron en tiempos donde la Inquisición no dejaba entrar a nadie. La entraron por contrabando, perseguidos. Hombres que dice la Escritura: el mundo no es digno de ellos. No es digno. Vuelva y tóquela. Pero ellos consideraron que era digno que usted la tuviera en sus manos, para que usted tuviera a Cristo. Después de la Reforma, y usted pudo ver cómo la Escritura estuvo secuestrada por más de 1500 años a través de una entidad religiosa. Pero la Escritura no ha dejado de ser amenazada. Surgió la Ilustración y el modernismo, haciéndonos ver que ahora nosotros éramos la voz de autoridad sobre la Escritura. Ahora yo soy el encargado de decir cómo es que se debe interpretar la Escritura. No, por favor. No. Y ahora el posmodernismo, que pretende deconstruirla, que pretende construir mensajes e interpretaciones feministas, hablándonos de un pueblo heteropatriarcal opresor aquí. ¿Qué heteropatriarcal? Pues sí, Dios es un patriarca, el buen patriarca, el buen pastor, el padre de toda buena dádiva. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vas a considerar esto tu verdad? Yo tengo que confesar que escribí una canción hace muchos años
que decía: Jesucristo, tú eres mi verdad. No, me arrepiento de haber escrito eso, quedó grabado, vamos a ver si la vuelvo a grabar. No, Jesucristo, tú eres la verdad. Tú eres la verdad. Esto es la verdad. Contra esto no se contiende, porque fue exhalada por la boca de Dios, porque es útil para hacerte santo y porque aquí Jesucristo está presente. ¿Qué vas a hacer tú? Vamos a orar. Señor, qué regalo de la gracia tan inmenso nosotros tenemos en tu palabra. Y es un regalo de la gracia, Señor, porque no somos dignos. No somos dignos de ella. Tú pudiste bien condenarnos, mandarnos a una condenación eterna, pero nos revelaste a tu palabra viva, Jesús, para que a través de cada letra nuestro corazón recibiera vida. Perdónanos por subestimarla tanto, por tenerla allí en el mismo lugar de siempre abierta, o sin pasar de 2 o 3 páginas que arrancamos con una buena intención de principio de año. Perdónanos por no esforzarnos, por no querer aprender, por subestimar incluso a nuestros propios líderes que han pasado pero años quemándose las pestañas. Tantos profesores que dejaron sus hogares, sus familias, para traerla, para enseñarla. Y nosotros viviendo tras la vida de este mundo. Señor, danos vida por tu palabra, por favor, vuélvenos a ella. Si solo en la Escritura está tu perfecta voluntad, vuélvenos a tu voluntad, te lo pido. Nosotros necesitamos ver este mundo por encima del sol como tú lo ves, y es la Escritura la que nos pone esas gafitas. Probablemente el mundo no sea digno de hombres como esos que murieron por ellos, pero tú sí eres digno de nuestra entera devoción. Tú sí eres digno de que nuestras vidas te pertenezcan y vivan para ti.